Bueno, chicos, buenos días. Vean, he estado teniendo algunos problemas con las grabaciones porque las clases se graban, pero se depositan como en un lugar al que no he logrado tener acceso. Entonces, para solucionarlo, el video de esta semana, les voy a grabar la clase nuevamente. Entonces, para que sepan que no es la misma grabación de la clase, sino que es una grabación adicional. Entonces, bueno, el diagrama de proceso de flujo cruzado. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy en el tema de procesos industriales. Entonces, la primera simbología que vamos a ver es el tema de la preparación. En este tema, bueno, en este símbolo, lo que representa es cualquier preparación que yo tenga que hacer antes de hacer la tarea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo que preparar todos los materiales en un orden específico o no sé, tengo que limpiar esto, tengo que limpiar mi área de trabajo, tengo que hacer esto, que hacer lo otro, esos son etapas o tareas de preparación antes de realizar el proceso y se representan mediante este símbolo. Ahora, la operación manual indica un paso que se debe realizar de manera automática, no manualmente. No, de manera manual y no automáticamente. Entonces, ¿qué quiere decir manual? Cualquier cosa que hagamos con las manos. O sea, si nosotros vamos a traer algo y lo agarramos con la mano, si tenemos que, bueno, ahorita vamos a ver una tarea que se llama transcripción, que también, o sea, es una tarea manual, pero en este caso son como más cosas físicas, no interacciones entre sistemas, como por ejemplo esto. Sacamos el pistón y lo aseguramos. No sé, por ejemplo, tomar una pieza, botar una pieza, hacer ese tipo de cosas son tareas manuales. La entrada manual. Esta es la que les acabo de mencionar, que lo que representa es la entrada un campo del proceso por lo general a través del teclado de un dispositivo. Entonces, por ejemplo, yo tengo que transcribir la información de un formulario al sistema. ¿Y cuál puede ser un excelente ejemplo? Bueno, en el banco tenemos un montón así, pero otro lugar donde se ve muchísimo esto es en la caja, en los hospitales. Ustedes ven que todo se llena manual, que todo se hace a mano. Después de eso hay una persona que tiene que ir a transcribir toda esa información directamente al sistema. Ok, aquí en esto vamos a ver el tema del proceso macro. El proceso macro es como las fases principales por las que pasa el proceso. ¿Y cuál es la idea de poder hacer este flujo, digamos? Es ver cómo se entrelazan las actividades y cómo se generan dependencias. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, para recibir la orden, la dependencia, ¿cuál es? Yo primero tenía que haber elaborado la cotización, porque si no, no puedo recibir la orden, o tenía que haber generado la compra antes de poder hacerlo. Entonces, esto sirve como para ver muy a grande escala como por dónde andan las cosas y poderse ubicar ahí un poquito en el tiempo. Y como todas las dependencias y las actividades a nivel macro, como para ya saber en dónde tenemos que ir a dar doble clic y ya hacerlo como más específico. Acá tenemos un diagrama como un ejemplo. Entonces, aquí podemos ver, este está un poquito más completo que los que hemos visto anteriormente. Y lo que más me gusta es que aquí ya viene cuál es el área que ejecuta las tareas. Entonces, por ejemplo, el servicio al cliente, ¿qué hace? Recibe la orden del cliente, informa al cliente. Una vez que ya vamos a ver si sí se lo dieron o no se lo dieron, eso le toca a ellos informárselo. Perdón, se me pasó la página. Entonces, esto funciona para saber qué áreas son las que ejecutan las tareas, cuáles son las tareas y ven cómo ya se va viendo cómo todas se relacionan con todas. Entonces, ya podemos ir sacando, no sé, algunas conclusiones, como por ejemplo, bueno, tenemos varias revisiones y las revisiones siempre hay que tomarlas en consideración porque hay que ver si los criterios de aceptación están claros, etcétera, etcétera. Acá también tenemos unas notitas que nos dicen que, bueno, este de acá es un símbolo que representa los procesos pendientes. Entonces aquí es, ¿qué sería aquí la tarea pendiente? Incluir el listado de pendientes, o sea, eso queda ahí. El 2, que es, ok, proceso de compras, como eso no está disponible, tenemos que mandarlo a comprar. Entonces, eso es un proceso, o sea, va para el proceso de compras y el proceso de base de datos es este 3, que es, ya tengo la factura, tengo todo, ahora tengo que almacenarlo en la base de datos.
¿Cuáles son las recomendaciones para hacer esto? Bueno, tenemos que tener pasos lógicos, dejar los arreglos cosméticos para el final. Este me encanta porque siempre nos concentramos en los pequeños detalles, que la flecha vaya así, que la otra, que los colores. Yo hago la misma recomendación, chicos, y les diría, suelten eso en esta primera fase y dedíquense a entender cómo funciona el proceso y qué se relaciona con qué, y ya después le pueden hacer flores y corazones y ponerle todos los colores y cosas que quieran, pero más que todo para entender, se pueden hacer uno como que no les quite mucho tiempo, hacerlo rápido y ya después lo pasan a limpio. Claridad y habilidad para comunicar una tarea. mm, Sí, también. Y el tema de que se simplifique el diseño. O sea, la idea es siempre ir haciendo el diseño lo más simple posible. Bueno, entonces el mapa de cadena de valor de Value Stream. El Value Stream, bueno, acá está un poquito corrido como esto, pero es el mapeo del proceso y donde quiera que existe un producto, existe un flujo de valor. Entonces, esto que está aquí es básicamente como para poder evidenciar como las fases, pero cosas que ya hemos visto, por ejemplo, que están los clientes, que tenemos las áreas de apoyo que apoyan el proceso y las áreas estratégicas que bajan la estrategia al proceso. Y al final tenemos un cliente. Pero ya lo vamos a ver más a detalle con esto aquí. Entonces, ¿qué es el mapeo del proceso? Es un flujo de valor, bueno, un flujo de valor son todas las acciones, las que agregan valor y las que no agregan valor, actualmente requeridas para llevar un producto a través del flujo principal del proceso. Entonces, el producto fluye desde la materia prima hasta el del cliente. Y el diseño fluye desde el concepto hasta el lanzamiento. Entonces, el del proceso va a decir, ok, yo tengo la materia prima y la transformé y se la entregué al cliente. El diseño no, el diseño va a ser desde que yo conceptualizo qué es lo que quiero hacer. Yo quiero generar una tarjeta ecológica, que esto, que lo otro. Ok, no. Bueno, entonces le hago esos ajustes, hago esto, esta es la tarjeta, pero eso no está listo todavía. Hasta que la tarjeta no está lanzada, perdón, hasta que la tarjeta no está lanzada, hasta que la tarjeta no está lista, no tengo el diseño del flujo listo, porque tendría que ser hasta ese punto. Entonces, aquí tenemos el flujo de valor total. Y tal vez a mí me gusta explicarlo un poquito más aquí abajo, porque tenemos todas estas partes, los proveedores, la empresa y el usuario final, que al final es el proveedor es el que me da la materia prima, la empresa es la que transforma y el cliente al que le entregamos el producto. Pero aquí me gusta porque se ven como las partecitas. Entonces, todo es la cadena de valor. Al final tenemos la materia prima, va a pasar por un proceso uno, va a pasar por un proceso 2, va a pasar por un proceso 3, que normalmente ya al final es el de empaque. Esa es la definición de la cadena de valor. ¿Y que le vamos a entregar al cliente? Un producto acabado. Entonces, ¿por qué es importante mapear el flujo de valor? Bueno, esto nos ayuda a enfocarse en los sistemas en lugar del pensamiento funcional, ayuda a visualizar más allá de un proceso simple. Entonces, no es que nos vamos a enfocar como en esto, sino que vamos a ver el proceso como un todo y vamos a poder entender que si yo hago una cosa en un lugar va a afectar otra y que todas esas relaciones tenemos que entenderlas. Ayuda a ver más que el desperdicio. Vamos a mapear las fuentes del desperdicio. Entonces vamos a tener 8 tipos de desperdicio que ahorita los vamos a ver. Pero esos desperdicios en el mapeo normalmente quedan bien, bien claritos. Y es justo lo que dice acá, o sea, no queda solo claro, sino en dónde. Nos proporciona un lenguaje común, ¿verdad? Porque si todos entendemos cómo leer un proceso, no es que Carla piensa o Anthony piensa o el que sea piensa, sino que aquí queda un lenguaje estándar. Bueno, acá vienen otras cosas, ¿verdad? El tema ya de manufactura esbelta nos ayuda a tomar decisiones, eso también es muy importante, porque basado en el flujo vamos a poder ver interacciones y hacer cosas, que era lo que les decía, vamos a poder entender que si yo hago esto aquí afecta acá, todo eso. Entonces, eso afecta un toquecito. Regálame un momento. Ajá.
Entonces, muestra la vinculación entre los flujos y los flujos de los materiales. Entonces, ahorita van a ver esto, pero van a ver que el value stream se va haciendo cada vez más bonito. Entonces, valor agregado y valor no agregado. Muy importante. ¿Qué agrega valor? Normalmente lo que agrega valor es lo que transforma el producto. Entonces, tenemos, bueno, un ensamble, la revisión de bueno, calidad en el producto, entregas a tiempo, todo eso agrega valor y también va a depender de qué está o no dispuesto el cliente. O sea, ¿qué ve? Usualmente por lo que el cliente paga. O sea, si él está dispuesto a pagar porque me entregue más rápido, entonces eso agrega valor. En cambio, si él no está dispuesto, no. Entonces, ¿qué cosas no agregan valor? Entonces, pueden ser manejo, ajustes, caminar, por ejemplo, de un lado a otro, eso no agrega valor. Los retrabajos, inspecciones, ese tipo de cosas no. Ok, ahora pasamos al tema de manufactura esbelta. ¿Qué es el desperdicio? Los elementos de producción que no agregan valor al flujo y los desperdicios solo agregan costo y tiempo. Puntos a recordar acerca del desperdicio. El desperdicio no es un problema, es un síntoma. El desperdicio señala los problemas que tenemos en el sistema y necesitamos encontrar y atacar las causas del desperdicio. Entonces, acá ustedes pueden ver como que aquí vienen los desperdicios. Ahorita viene como un ejemplo de uno, pero en realidad son 8. Acá tenemos 7, pero son 8. Entonces, si quieren, lo pueden como buscar en sus computadoras y leerlos con más tiempo, o en el celular, en cualquier lugar. Pero los desperdicios, bueno, tenemos el tema de sobreproducción, reprocesos, transporte, los defectos, que es que son piezas que están mal, los tiempos de espera, un tema de almacenamiento, esa es otra, o sea, todo el tema de bodega. Y el octavo es el talento no aprovechado. Entonces, por ejemplo, yo tengo una persona súper buena en el tema de datos, que fue el ejemplo que di en la clase, y resulta que y con un cursito y un par de cosas, en lugar de que me esté ayudando con una tarea que tal vez ahorita puede hacer cualquier persona que no tiene ese talento, a esa persona yo me lo puedo llevar y le puedo aprovechar ese talento para eso. Entonces, esa habilidad de los líderes para poder identificar qué personas tienen talento y en qué es súper importante. Ahora, con nosotros, bueno, sobreproducción creo que es el ejemplo que viene, pero reprocesos, o sea, que yo hice algo y tengo que volverlo a hacer. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en el banco, que tenía que venir el nombre, la cuenta y el correo. Le llegó solo con el nombre y la cuenta, entonces tengo que devolvérselo. Y ahora llegó con el correo y la cuenta y no venía el nombre. Entonces, todas esas cosas son reprocesos. Transportes, o sea, estar pasando, por ejemplo, al cliente no está dispuesto a pagar, que usted no tenía campo en la bodega uno y tuvo que pasar a la bodega 2 y eso le implicó un costo. Por eso el cliente no está dispuesto a pagar. Los defectos, llega una pieza defectuosa, o sea, si a mí me traen un producto que no funciona, no tiene ningún sentido. Normalmente se sacan dentro del proceso, pero puede ser muy alto. El tiempo de espera, entonces, por ejemplo, yo le pasé este caso a Pedro y Pedro se le quedó en el correo y nunca lo vio y no supo qué pasó. Entonces, todo eso también afecta un tema de la entrega de valor. Y la otra, bueno, el almacenamiento que les dije, todo el tema de inventarios, que son los que tenemos acá. Entonces, acá está la sobreproducción, que es, por ejemplo, que aquí sí queda bien clarito. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Produciendo un montón de cosas que pueden ser que se venzan, que pierdan propiedades, que tenemos que pagar un montón de costos para poderlo mantener en bodegas o en inventarios. Entonces, ese tipo de cosas no agregan ningún valor para el cliente. Bueno, acá se usa un sistema de jalón de supermercado que es, yo le digo a usted, produzcame 100 y usted produce 100. Y se llama como una tablita Kanban, en muchas empresas lo utilizan. Entonces, por ejemplo, para hoy tenemos esta producción programada y hacen la tablita. Y dicen, bueno, para hoy nos pidieron hacer esto, 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 esto. Entonces, en lugar de ser nosotros produciendo como locos y tirando, por eso se llama jalón de supermercado, porque eso está diseñado basado en la demanda del mercado. Entonces, si yo ocupo 100, entonces se le dice, no sé, todos los meses colocamos 100. Entonces, yo produzco 100. No voy a producir 300, porque después no voy a tener que hacer esos 200 extra, ¿verdad? Entonces, es lo que es importante. Los beneficios. Entonces, el mapear permite tener una vista rápida y cuantitativa de los puntos importantes, bueno, lo que ya vimos. Pero ahorita van a ver
¿Cómo? El plan de implementación estratégica es un desarrollo para hacerse esbelto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener, ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero vamos a tener un proceso, aquí está, un proceso actual, un proceso futuro y qué tenemos que hacer para llegar ahí. Entonces, tenemos el dónde estamos hoy. Hoy yo tengo, no sé, por ejemplo, a mí me gustaría tener un puesto nuevo, pero ahorita tengo tal puesto, pero a mí me gustaría ser gerente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar a ser gerente? Bueno, tengo que ya empezar a, por ejemplo, sacar una maestría, tengo que, no sé, empezar a manejar personal. Entonces, si me dan la oportunidad de tener algún equipo pequeño, que sea por un poquito o lo que sea, lo tengo y lo trabajo, ¿verdad? Pueden ser diferentes cosas, pero entonces, ¿cómo lo hago? En el caso de los procesos es, por ejemplo, yo ahorita tengo un proceso que tiene estas características, tiene 90% de reprocesos, tiene tanto por ciento de scrap, tiene tanto tiempo de producción, etcétera, etcétera, y yo quiero que el proceso futuro tenga nunca vamos a poder ser 0% de reprocesos porque eso es imposible, pero un porcentaje de reprocesos bajo, un 30%. Vamos a tener un 30% de reprocesos, vamos a tener un 10% de scrap, porque si las piezas defectuosas totalmente que tenemos que botar, si es un costo muy alto. Y quiero que en lugar de durar 2 horas haciendo el proceso, quiero que duremos una, con la misma cantidad de personas, ¿verdad? Porque esa es otra. No puede ser la solución agregar más personas, eso no es parte de la manufactura esbelta. Entonces, ¿qué es lo que permite hacer esto? Decir, ok, ¿qué tengo que hacer? Voy a generar un plan del trabajo para llegar de 90% de reprocesos a 30% de reprocesos, de 50% de scrap a 10% de scrap, de 2 horas de trabajo a 1 hora de trabajo. Ven que están bien definidos los parámetros del proceso actual y el proceso que queremos futuro. Y el plan va a ser cómo queremos llegar ahí. Entonces, bueno, normalmente se empieza por un tema de familia de productos. Vamos a escoger una familia, vamos a identificar cuáles son los productos, se hacen los mapeos y se escribe claramente los números, ¿verdad? Que era lo que te decía. O sea, un tema de cuánto dura aquí, qué hace aquí, todo eso. El mapa actual del proceso, bueno, siempre debe recabar información del proceso. Empiece por embarques y camine hacia atrás. Eso es muy importante. O sea, yo ya tengo la etapa final y ahora vamos para atrás a ver cómo logramos que eso llegara ahí. Y no desde el inicio hasta el final. Normalmente agrega más valor de algo que ya se creó para atrás. También puede ser como que el proceso está más ligado al cliente. Ahí podemos entender también si el cliente tiene quejas, si pasó algo. Aun cuando muchas personas son las involucradas, solo una persona debe estar a cargo del mapa. Porque podemos participar con muchas áreas y todo, pero tiene que ser solo una persona que lo dibuje. O sea, es solo esa persona, porque si no, puede ser como que se confunde. Yo aquí quise decir esto y aquí, no, o sea, el que lo hace es el dueño de ese flujo. Bueno, el tema de cronómetros es muy importante, o sea, como que tengan el tiempo, que revisen, porque aquí van a ver que sí en este mapa de Valley Stream Map sí se usa el takt time y otros que sí ocupamos como medir. Y si ya hay data generada, chicos, es muy importante validarla. Entonces, por ejemplo, ya tengo yo todos estos datos, no hay ningún problema. Claro, no hay ningún problema. Bueno, hagamos un par de pruebitas. Tal vez ya no vamos a tener que hacer 30 muestras, ahora vamos a tener que hacer unas 5, como para validar que eso que me están dando sea correcto, porque puede pasar que no. Y no por mala intención, sino porque no se tiene claro la forma de medir. Siempre dibujo el mapa de proceso a mano en lápiz. Bueno, esto es una recomendación, no es obligatorio. Yo creo que para mí, Carlos Ramírez, sería perder tiempo, pero sí por lo menos hacer un boceto, eso sí, como un bocetito y ver si usted entendió, tal vez explicarle a la persona que te está explicando si eso que él está diciendo es lo que usted entendió. Eso sí, tal vez agregaría mucho valor y resista la tentación de usar la computadora. Ok, esta es la primera vista del mapa actual. Entonces, el mapa comienza con los requerimientos del cliente. ¿Qué es lo que el cliente quiere? El cliente quiere 200 cajas. Entonces, tenemos 2 turnos y tenemos aquí todas las cantidades de piezas al mes y etcétera. Entonces, esta es la demanda. Ahora, el mapeo del proceso actual. Bueno, entonces, ¿qué va a incluir el mapeo del proceso actual? El tiempo de ciclo de máquinas, si tenemos máquinas, el tiempo de cambio, el tamaño del lote, el número de variantes del proceso, del producto, el número de operadores, el tamaño del empaque, bueno, todas estas variables que están acá, el tag time, y se va a ver algo como esto. Van a ver que al final vamos a ir viendo como cada una y ya van a ver cómo se ve todo el proceso. Entonces, vamos a ver los iconos.
Esto igual lo pueden revisitar cuando quieran, porque esto, aunque uno lo entienda, se le olvida nada más de volverlo a ver. Tenemos el icono que es el proceso de manufactura. Entonces aquí es donde se pone cuál es el proceso, la caja de los datos y cuánto inventario tenemos. Entonces al final todo eso se va a ver en una cajita resumida así. Entonces tenemos tanto inventario, este es el proceso de producción que dura, no sé, 2 horas, bla. Y abajo tenemos los datos. Entonces así se ve como la segunda vista. Ahora tenemos el mapa del proceso actual, tenemos estos otros iconos, que es movimiento del producto terminado al cliente, que es esta flechita, y el embarque, o sea, cómo lo mandamos, y la frecuencia. Todo eso es importante poner en los datos. Entonces, al final se va viendo como esto. Entonces, ¿cuál fue la necesidad del cliente? La necesidad del cliente es esta que estaba acá, que tenemos los 2 turnos, las 20 cajas y toda esta cantidad de piezas. Entonces, para poder darle eso al cliente, esta es lo que yo tengo que hacer. Entonces, bueno, yo tengo 50 pies de pieles, como el proceso, y lo vamos a llevar al inventario, o sea, vamos a llevarlo para llevarlo a materia prima. Y entonces en la primera parte tengo 50, que hago el proceso, esto dura tanto tiempo, y todos los datos acá abajo. Entonces ya así se va viendo y se va armando como el muñequito. ¿Cuáles son estos otros símbolos? Bueno, el flujo de información manual, el flujo de información electrónica y el movimiento del material por empuje, o sea, que son empujados y no jalados, sino que yo se lo estoy dando al cliente o se lo estoy dando al que sigue. Entonces, ven que ya aquí se ve el muñequito muchísimo más armado. Entonces, aquí tenemos, como lo vimos antes, tenemos de dónde viene, cuáles son las pieles. Vean que aquí ya dice hasta qué día son los transportes, cuándo llega el inventario, cuál es el proceso por cada una de las etapas. Acá tenemos todos los flujos de información que vimos en la filmina anterior, que es el flujo de información manual, el de electrónica y el de empuje. Entonces, ven, por ejemplo, aquí tenemos flujo electrónico, flujo manual y el de empuje. Acá tenemos todos los ejemplos. ¿Cuál es el siguiente paso? Un diagrama de flujo actual es solamente un desperdicio si no es usado para crear uno modificado. Entonces, ¿qué es la idea? Poder tener claro cuál es ese flujo actual para poder crear el que queremos tener. Entonces, para hacer un proceso esbelto, es muy importante tratar de quitar, por eso se llama esbelto. Yo tengo como mis temas con esto, pero esbelto es porque vamos a tratar de quitar la grasita. ¿Y qué es la grasita? Los desperdicios, por ejemplo, el tema de mano de obra, espacios, tiempo, equipos. Hay muchas formas de ver los desperdicios. Son 8, chicos. Se los recomiendo que de verdad lo busquen y lo tengan en su radar. Son fáciles de identificar bueno, y hay tipos de desperdicios para manufactura de producción y hay otra variante que es para servicios, porque funciona parecido, pero no igual. Entonces sí es como importante que le echen como un ojito. Pero ¿qué es lo que, para lo que más es importante? Por ejemplo, para el tema de entender cuál es el cuello de botella. De hecho, acá ya ahorita venimos a explicar esto justo. Vamos a entender cuáles son las condiciones del proceso. Entonces, mi proceso tiene eso y tiene todos estos desperdicios, tiene toda esta grasita y yo lo quiero llevar a ser esbelto. Entonces, en ese proceso tenemos las limitantes que tenemos el cuello de botella. ¿Qué quiere decir el cuello de botella? Aquí lo vemos. Por ejemplo, aquí tenemos una, dos, tres, 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 15. Tenemos 15 bolitas y 3, 10, no, y 2, 17. Entonces resulta que yo aquí puedo producir 17 bolitas, pero esta área solo puede pasar 2. Entonces, ¿cuáles son las que le voy a poder entregar al cliente? 2, aunque yo haya hecho 17 aquí. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer todo este proceso? Ven que aquí lo señala, limitante. Aquí vamos a decir, ya tenemos el mapa y tenemos el dibujo, entonces ¿qué vamos a decir? Aquí hay un cuello de botella. ¿Qué pasa? Bueno, tal vez no tienen gente o tal vez el proceso es muy complicado o no tienen, ahí uno se va a encontrar un montón de dolores. ¿Cuál es la idea del proceso, de lo que se propone hacer para llegar al esbelto? Ok, esto tiene que fluir, fluir. O sea, si yo estoy sacando aquí, sale y sale y sale. Deberían haber 3 líneas, no una. Entonces, ensanchamos ese cuello de botella para que se vea igual al de la botella y así poder movernos de manera fluida. Esto lo que hace es poder como, ahora sí, tener como la demanda, pero para eso van a ocupar intervención, mejoras, revisiones, ver qué es lo que está pasando, ya hay que meterse un poquito más de lleno en esas áreas. Acá es la idea del mapeo del proceso futuro. Entonces, bueno, aquí está como un ejemplo de cómo nos gustaría que se mueva, que las cajitas, que el inventario, que todo. Y en este que sigue,
vamos a desarrollar el plan para llegar a eso que queremos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Exactamente definir qué vamos a hacer y cuándo. Tienen que haber fechas y tareas. Tienen que ser metas medibles, que era lo que les decía. O sea, vamos a pasar de 90 a 30, vamos a pasar de 50 a 10 de scrap, vamos a pasar de 2 horas a 1 hora. Tiene que estar medido clarito. O sea, tiene que ser muy sencillo. Puntos de control claros con fechas de terminación. Esto normalmente se llaman entregables de los proyectos. Entonces es como, por ejemplo, a mediados de año, si la meta es reducir, no sé, si pasamos de 90 a 30, 50% de reprocesos. Entonces, el proyecto dura 6 meses. A los 3 meses vamos a hacer, bueno, todos los meses se hace una revisión, pero a los 3 meses vamos a hacer un corte a ver cómo va a ser el reproceso. Entonces, todo ese tipo de cosillas son súper importantes verlas ahí. Los responsables de cada tarea y usar una matriz de mapeo de procesos para medir el proceso. Ahora, tenemos los símbolos del value stream. Chicos, estos son los mismos que vimos antes, pero se los voy a leer igual. El proceso de manufactura, que es donde decimos cuál es el proceso de transformación, cuáles son los recursos que vienen de fuera. Este era el de las pieles, que eran tantas pieles, tantos metros. Los datos, que tienen que ir en la cajita, entonces para documentar la información relacionada. El inventario, entonces aquí nos va a decir con conteo y tiempo deben de estar documentados, o sea, cuánto tiempo tienen ahí, cuál es la cantidad. El embarque del camión, los movimientos de empuje, o sea, identificar el material que son empujados por el producto y no jalados por el cliente. Entonces, si yo le tengo que pasar de un área a otra para dárselo al cliente, yo estoy empujando el proceso para enviarlo, no el cliente jalándolo. Entonces, tal vez como ahí, eso es ahí como tricky. Y el movimiento del producto terminado al cliente, entonces lo vamos a entregar al cliente ya como producto final. Bueno, el símbolos de materiales. Tenemos estos símbolos que están acá, que son los materiales. El jalón físico, que es este que está acá. También tenemos el tema de la transferencia de cantidades controladas, que es el tema de PEPs. ¿Qué quiere decir PEPs? Primero que entra, primero que sale. Entonces, esto se usa mucho para la industria alimenticia, que obviamente no podemos tener dos tomates que, no sé, dos cargamentos de tomates que llegaron ayer. Y resulta que me llegaron hoy unos, pero como yo los tengo esos más fáciles para pasar, voy a pasar los que me llegaron hoy. No, o sea, tengo que pasar los que llegaron ayer de primero porque se puede dañar. Los símbolos generales, bueno, también tenemos el tema de mejoras de proceso Kaizen, que es, por ejemplo, si encontramos un cuello de botella, que eran ese que estaba identificado como antes lo vimos, entonces ese cuello de botella tenemos que identificarlo y tenerlo como ahí súper mapeado y decir, bueno, aquí podemos hacer una mejora Kaizen. Entonces podemos hacer un evento, podemos, ya eso es un tema más de talleres, ya bien bonito. Y el inventario de seguridad, dependiendo del producto, a veces sí es importante tener inventario de seguridad. Bueno, las flechitas, flujo de información manual, flujo de información electrónica, por ejemplo, si tengo que mandar correos, o sea, etcétera. La información, las líneas Kanban son como la tabla, o sea, la tablita que les decía, o sea, ok, aquí vamos a producir 100 y van a tener 100, esa es la tablita, aquí eso es lo que vamos a producir. Y la toma de Kanban, que dice qué y cuánto puede ser tomado y autorizado de hacer. Entonces yo tengo en la Kanban tengo 100 y yo tengo autorizado sacar 50 por día, por decirlo así. Tenemos la señal de Kanban, que es que vaya y produzca el lote, o sea, es el que ordena la producción, el poste Kanban, que es el lugar donde el Kanban es asignado, la mezcla del producto. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, esta herramienta equilibra el volumen en un periodo de tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mucho de aquí y tengo que agarrar de allá, entonces ahí. Y bueno, y la secuencia del jalón, que es el que sigue. Y